Ok. Bueno, la última clase hemos empezado con lo que respecta a recursos del Estado. Vamos a hacer una breve retroalimentación, pues para que podamos retomar el tema de lleno y podamos dar avance. Vamos a hacer una retroalimentación, es decir, un feedback rápido hasta donde hemos llegado y de ahí vamos a hacerlo como lo hacemos usualmente. Básicamente nosotros hemos visto que los recursos del Estado es todo ingresos monetario al Tesoro General de la Nación y que la finalidad de estos es la cobertura de los gastos. Hemos visto un poco de la evolución histórica y la clasificación de forma genérica. Asimismo, lo que nos interesa a nosotros a partir de ahora en adelante es saber de dónde el Estado obtiene estos recursos. El Estado puede obtener los recursos a través del patrimonio o de dominio patrimonial. Este dominio puede ser público, puede ser privado. El Estado también obtiene ingresos a través de las empresas estatales. Estas empresas estatales pueden vender bienes y o servicios. Los recursos en lo que respecta a las empresas estatales, es decir, el Estado obtiene recursos a través de las empresas estatales, a través de estos tipos de empresas públicas. Las empresas que tienen a su cargo servicios públicos, es decir, prestan servicios. Las empresas nacionales que prestan no solo servicios, sino también se encargan de actividades de venta. Hemos dado ciertos ejemplos y hemos dicho que también en algunos casos es beneficioso porque el Estado en situaciones de crisis pues sustituye la inversión privada. Ok, las razones por las cuales también hemos visto que el Estado debe nacionalizar ciertas actividades, y esto es importante y es lo que ha dado la razón de ser de su última tarea, es por ciertas actividades económicas como ser el monopolio, las actividades en lo que respecta a la industria clave o sector dominante y la nacionalización específica. Creo que hemos quedado ahí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, licenciada. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es dar continuidad a lo nuevo. El Estado también puede obtener recursos a través de las empresas estatales, pero por su privatización. Ustedes han hecho una tarea de nacionalización, no de privatización. Entonces el Estado, con la privatización, ¿qué es lo que hace? El Estado vende una empresa estatal, es decir, de su propiedad, y obtiene recursos por esa transacción. Eso es lo evidente, ¿no? O sea, tiene su empresita, te dice, te vendo, tú le das plata y es así que obtienes recursos. Pero también tiene ciertas ventajas adicionales a los que ya sabemos por lógica. ¿Qué ventajas son estas? La primera es la eliminación del gasto público. ¿Cómo puede eliminar el gasto público? A través de la privatización de empresas estatales. Debido a que el Estado ya no tiene que subvencionar nada a nadie, es decir, no tiene que cubrir ningún déficit, va a reducir sus gastos. Debido también a que no va a invertir en nuevas empresas o nuevas unidades de negocios, también va a reducir gastos. Esta reducción de gastos, ¿qué va a llevar? Va a llevar a reducir el déficit fiscal. Y si le sumamos esta reducción de gastos al ingreso por venta, nos va a ayudar a equilibrar este presupuesto. Ok. Adicionalmente a la privatización de la empresa estatal, ¿qué otro beneficio podemos encontrar? El beneficio es de que nos aperturamos a nuevas inversiones. A nuevas inversiones, evidentemente, de carácter privado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a tener a la venta, hagamos una simulación,
Estamos vendiendo Endecorani. Endecorani es una sociedad anónima, las acciones son mayoritariamente del Estado. ¿Y qué dice el Estado? Pues me tengo que deshacer de Endecorani porque me está dando mucho déficit operativo y yo pues no puedo con esto. Yo como Estado pongo a la venta mis acciones. ¿Qué va a suceder en ese momento cuando el mercado se entere que Endecorani está a la venta? Las nuevas inversiones van a empezar a llover. Entonces va a estimular a las nuevas inversiones de carácter privado. ¿Qué sucede adicional a los dos efectos que hemos visto, que es reducción del gasto y estímulo a las nuevas inversiones? Va a incrementar la eficiencia. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo, cuando el Estado crea nuevas empresas, también crea empleo? Y ustedes también me decían, crea más empleo, es bueno para la economía. Si bien crea nuevos empleos, ¿qué sucede? Todo se vuelve más burocrático y al volver más burocrático se reduce la eficiencia. ¿Qué sucede con la creación de empresas privadas? ¿Qué es lo bueno? Esta empresa privada pues ya tiene esa mentalidad de lucrativa. ¿A qué me refiero con esto? Esa empresa privatizada ya se va a empezar a comportar como empresa lucrativa. Es decir, ¿qué va a buscar? Reducir gastos, aumentar ingresos, reducir gastos, aumentar ingresos. ¿Con qué fin? Para aumentar sus utilidades. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de que todas sus operaciones sean de forma eficiente. Con ese comportamiento que va a decir generar ingresos, generar utilidades, va a hacer que sus operaciones sean más eficientes. En ese sentido, el comportamiento racional de la empresa privada es consecuencia de un incremento en la eficiencia de sus operaciones. Asimismo, un ratito, chicos, me está llamando mi jefe, perdón. Ok. Estábamos viendo los efectos, beneficiosos de la privatización de las empresas estatales. Adicionalmente a la obtención de un ingreso por venta, hemos visto que también nos ocasiona un aumento de la eficiencia. Ok. ¿Qué sucede adicionalmente? Esto lo voy a eliminar, que esto no corresponde aquí. ¿Qué sucede adicionalmente con la privatización de las empresas estatales? Hay una reducción de la deuda externa. ¿Qué sucede con la reducción de la deuda externa? Cuando el Estado logra cumplir con los compromisos financieros externos, con la creación de liquidez, la inflación ya no es un mecanismo obligado de ajuste. A ver. Isabel, no entendí nada. A ver, vayamos a desglosarlo y a desmenuzarlo como siempre lo hacemos hacer. ¿Cómo va a reducir la deuda externa el Estado? A ver, entendamos el mecanismo. El Estado vende su empresa estatal, por esto obtiene dinero. Con este dinero logra cumplir sus compromisos financieros externos, es decir, amortiza sus préstamos financieros. ¿Y cómo amortiza? Con la creación de liquidez. ¿Por qué está creando liquidez? Porque está vendiendo su empresa. Entonces, la inflación ya no es un mecanismo obligado de ajuste. ¿Alguien me puede recordar qué es inflación? Yo quedaría agradecida.
Y por favor vamos a tomar en cuenta las participaciones como siempre para que podamos tener mayores puntitos en la materia. Si no me equivoco, dice es cuando puede bajo. Ok, a ver, está excelente, muchas gracias. ¿Carlos? Carlos, muchas gracias, buenas noches. Gracias por tu aporte y es básicamente y textualmente lo que dice su compañero. Es el incremento a nivel general de los precios de los bienes y servicios. ¿Qué sucede con el comportamiento del Estado cuando no puede cumplir con sus obligaciones financieras? ¿Qué sucede? El Estado cuando se presta del exterior, tiene que pagar siempre sus amortizaciones en cada mes, así como lo hacemos nosotros los humanos a la banca, lo mismo el Estado. ¿Qué sucede cuando el Estado se queda sin plata y pues no puede cumplir con sus obligaciones? Y no tiene liquidez, es decir, no tiene efectivo. ¿Qué sucede? No le queda de otra que presionar a la economía. ¿Y cómo presiona a la economía? Creando procesos inflacionarios. Porque en el corto plazo no se puede incrementar la producción. Le voy a colgar a mi jefe y después le voy a volver a llamar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hace el Estado esto? ¿Cómo hace el Estado esto? En el corto plazo no puede incrementar la producción de bienes y servicios. El único remedio que le queda es incrementar los precios en la economía general para obtener liquidez y con esa liquidez cumplir su deuda financiera. Pero si el Estado vende sus empresas estatales, obtiene liquidez casi de forma inmediata. Y con esa liquidez puede reducir su deuda externa y no crear procesos inflacionarios. No sé si me he dejado entender para que podamos pasar al siguiente punto. Ya. ¿Cómo el Estado interviene en la economía? A través de políticas económicas fiscales. ¿Ya? A través de, por ejemplo, a ver, una política económica fiscal para que podamos entender. Ya. El Estado, a través de los bancos, distribuye dinero en la economía, eso sabemos. El Estado también está habilitado para imprimir más billetes. El Estado, para incrementar la liquidez de la economía, puede decir, voy a imprimir una nueva serie con un pajarito, porque el pajarito es representativo en los pueblos originarios. Y yo quiero que el pajarito esté en el billete, nuevo billete. Y hemos tenido recientemente nuevos billetes. Entonces, ¿qué hace el Estado? Si el Estado no retira esos billetes de la economía, no los retira, no los guarda y los destruye y crea nuevos billetes, va a haber más dinero en la economía. ¿Hasta ahí todos me entienden? Sí, licenciado. Hay más dinero en la economía. Si tú tienes más plata, ¿qué puedes hacer con tu plata? Comprar más. Muy bien, podemos comprar más bienes y servicios. Muy bien. En el corto plazo, las empresas no pueden aumentar su capacidad de producción. Es decir, no crecen a la par con la oferta y la demanda, no crecen a la par. Entonces, hay un pequeño desequilibrio en la economía. En el corto plazo, entonces, yo como empresa, tengo más gente que me está comprando, pero no puedo producir más en el corto plazo. Entonces, como no puedo producir más, yo estoy ofertando lo mismo de siempre. ¿Y qué sucede con eso? Yo oferto lo mismo de siempre, pero hay más gente que quiere comprar.
existiría Habría un un exceso de demanda. Como no hay suficiente, habría... Habría un exceso de demanda. ¿Hay un exceso de demanda? Muy bien, Carlos, muy bien, Alexia, muy bien, Dayana, estamos entendiendo todo. Entonces, aumentan los precios de bienes y servicios de la economía en general, ¿y qué se crea? Inflación. Listo. un Entonces, desequilibrio. muy bien. Entonces, el Estado es el culpable de la inflación. ¿Se entendió? Sí, Liz. Ok. Continuemos entonces. ¿Y han pasado macroeconomía? No, Liz. ¿Estás pasando micro? Ah, pucha, en macro vas a ver todos estos temas, pero más o menos para que se vaya entendiendo es eso. Y hay varios mecanismos mediante el cual el Estado mete su mano en la economía. Y eso ya lo van a ver en la materia que corresponde. Ok, entonces con esto damos fin a que el Estado obtiene dinero por la venta de empresas estatales. En vez de decir por la venta, le vamos a poner un nombre más elegante y le vamos a poner el Estado obtiene sus recursos por la privatización de empresas estatales. Ok. El Estado también obtiene recursos mixtos, es decir, a través de monopolios fiscales. ¿Qué es un monopolio fiscal? Bueno, es una actividad súper rara del Estado, súper rara del Estado. ¿Por qué súper rara del Estado? Porque el Estado por lo general tiene actividades para satisfacer las necesidades de la colectividad, eso ya lo sabemos de memoria, ya estamos cansados. Pero el Estado en esta actividad, a través de monopolios fiscales, tiene fines lucrativos, cosa que no hemos visto antes. ¿Algún ejemplo en relación a monopolios fiscales? No sé si hay en Bolivia, pero es a través de la Lotería Nacional. El Estado es el único que puede emitir la Lotería Nacional y pues tiene un fin lucrativo adicional a un fin de obtención de recursos para la cobertura de necesidades públicas. Entonces, obtiene a través de estas actividades ingresos bastante considerables. Y aquí les digo, ¿no? No tiene un fin como política social, lo que sabemos siempre, lo que el Estado hace y por lo que el Estado existe para coberturar necesidades. Entonces, esta actividad a través de monopolios fiscales tiene además fines lucrativos. Entonces el Estado se comporta como una empresa privada, entonces vende a un precio más elevado que el costo, porque hemos visto que por lo general el Estado subvenciona, te regala, no le importa si entra en déficit, ¿no? Entonces, a través de los monopolios fiscales, sí el Estado vende un precio más elevado que lo que le ha costado. Entonces, tiene una ganancia comercial normal y un excedente considerable tributario. Es decir, entonces el Estado, a través de los monopolios fiscales, obtiene recursos de carácter mixto. ¿Por qué mixto? Porque por un lado está su política social, sus fines de cobertura de necesidad colectiva, y por otro lado también tiene un fin lucrativo, y ese fin lucrativo va a considerar un excedente que es de carácter tributario, es decir, a su mismo tiempo va a poder contribuir a sí mismo a través del tributo. Ok, el Estado también obtiene recursos gratuitos. Creo que han escuchado, aquí ya no hay mucho eso, pero antes nosotros como Bolivia recibíamos bastantes donaciones, es decir, nos regalaban. Tú dices gratuito, ¡ay, nos están regalando!, ¿no? Entonces le pondremos un nombre más elegante y un nombre más ético y un nombre más profesional y le vamos a dar una leidita aquí a este primer párrafo. Entonces el Estado obtiene ingresos, es decir, recursos, de la entrega no onerosa. ¿A qué se refiere no onerosa? Que no hay un dar y un recibir. Es decir, yo no te voy a dar nada a cambio, así como el amor. Tú das y no te importa, ¿no? Que te dañen. Lo mismo, el Estado no entrega nada y le donan todo. ¿Por parte de quién? De terceros. Entonces no hay esa entrega onerosa, esa prestación recíproca.
Esto ya ustedes ya lo saben y creo que ya está dentro de su lógica, son las donaciones, las ayudas internacionales, los legados, como etcétera. Le vamos a poner acá otros. Entonces el Estado obtiene recursos a través de este tipo de actividades, por así decirlo. Pero no son de mucha importancia, o sea, están ahí en el presupuesto, ustedes ven donaciones y sí es una parte chiquitita. Entonces no tiene una importancia cualitativa ni cuantitativa por su irregular percepción. No es que cada año lo vamos a presupuestar. Este año me toca la donación de España, este año me toca la donación de Argentina. No, entonces es carácter irregular, entonces no tiene una importancia ni cuali ni cuantitativa. Ok, básicamente vamos a entrar ahora en lo que es recursos tributarios. El Estado, entonces, hemos visto que obtiene recursos. Vamos a hacer un esquema para que se nos quede claro al finalizar este tema. Vamos a hacer un esquemita para que lo tengamos bien claro de dónde tiene recursos el Estado. Hasta el momento hemos visto que el Estado también obtiene recursos a través de las empresas, a través de la privatización de las empresas, a través de los regalos, que son los recursos gratuitos, y hemos visto también que el Estado obtiene a través de los recursos patrimoniales, es decir, de dominio público y de dominio privado. Ahora vamos a ver lo que es más importante de la torta. El Estado básicamente obtiene sus recursos de forma de tributos. Es decir, el Estado, ¿de dónde saca plata? De los tributos. Esa es la respuesta correcta. Lo demás tiene una pequeña importancia cuantitativa. Entonces, ¿cómo el Estado cobertura nuestras necesidades? ¿Cómo? A través de los tributos. Es decir, nosotros le damos un tributo al Estado y el Estado ese usa para la satisfacción de nuestras necesidades. En su mayoría. Es decir, lo más importante. Lo que dice acá, en el primer punto, la mayor parte de los ingresos con los cuales los países no colectivistas cubren sus erogaciones provienen de detracciones coactivas de la riqueza denominada tributos. Ah, qué lindo. Qué lindo. Está en chin. A ver. Lo que yo les he dicho es lo que dice textualmente el libro. La mayor parte de los ingresos les está diciendo que el Estado cobertura tus necesidades a través de los tributos en su mayoría, con los cuales los países no colectivistas, y aquí les he puesto, aquí, que es de qué trata el colectivismo, que es una doctrina donde el Estado no centraliza todos los medios de producción. Es decir, el Estado interviene, pero parcialmente. Entonces, la mayor parte de los ingresos provienen de los tributos y los tributos son detracciones coactivas de la riqueza. ¿Qué son detracciones coactivas? Básicamente el Estado te obliga a vos a pagar tributos. Es eso, coactividad, obligación. Ok, ¿hasta aquí alguna consulta? Y así siempre nos hablan los abogados, nos hablan en hermoso, en bello, en palabras súper así, que no puedes entender, pero si lo desmenuzas, al abogado lo haces trizas. Si ustedes vieran cómo los trato a los abogados en mi empresa. Los abogados, una gran mayoría, voy a decir, no todos, son súper cuadrados, a letra muerta, no se abren para nada. En cambio, nosotros, aparte de entender la letra muerta, somos abiertos, somos proactivos, podemos hacer varias cosas. Entonces, tenemos que entender también la terminología que utilizan en derecho y por ello estamos pasando legislación tributaria. Entonces, en resumen, ¿qué son los tributos? Los tributos son detracciones coactivas que el Estado obtiene de nosotros. ¿Para qué? Para cubrir sus erogaciones. ¿Qué son erogaciones? Sus salidas de dinero. ¿Para qué sale dinero del Estado? Para cubrir las necesidades públicas. Ok.
Ahora vamos a hablar de carga tributaria, de la carga tributaria. ¿Cómo el Estado piensa qué es lo correcto cuál es la correcta forma de que ustedes paguen los tributos? Entonces el Estado va a pensar cuál es la forma correcta a través de la carga tributaria. Entonces el Estado va a analizar tu capacidad para poder dar tributos. Y algunos de los principios aplicables son la capacidad tributaria, la capacidad contributiva. ¿Con cuánto tú puedes aportar al Estado? ¿Y cómo el Estado puede calcular eso? ¿De dónde ha sacado el Estado que el IVA es el 25% de las utilidades? O sea, nosotros lo tenemos en la ley, ¿no? Los legisladores han escrito la ley, ha dicho, las empresas que obtengan utilidades durante la gestión deberán pagar el 25% de alícuota de lo que respecta a impuesto de utilidades a las empresas. Pero ¿de dónde el Estado saca esas ideas? Pues el Estado analiza la capacidad contributiva, ya sea de los individuos de forma personal, por así decirlo, y también de las empresas lucrativas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo el Estado analiza la capacidad contributiva? Entonces, nosotros vamos a entender a la capacidad contributiva como la aptitud económica, es decir, ¿a qué se refiere con aptitud? Que tú estás habilitado a aportar algo. Es la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos públicos, lo que todo el tiempo les voy a recordar. Entonces, el Estado crea tributos, pero para crear tributos tiene que analizar su capacidad contributiva. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Es la aptitud económica, es decir, cuán capacitados estamos nosotros para poder contribuir a la cobertura de los gastos públicos. ¿Y cómo contribuyemos a la cobertura de los gastos públicos? Les pregunto a ustedes por participación. ¿Cómo contribuyo yo, Isabel Fernández, ustedes como estudiantes a cobertura de los gastos públicos? ¿Cómo contribuyo? A través de impuestos. Estamos en un círculo, estamos en el mismo círculo, estamos analizando lo que es recursos del Estado. El Estado obtiene ingresos, entra a su chanchito al Tesoro General de la Nación a través de tributos. Nosotros pagamos tributos al Estado y con eso nosotros, a través de los tributos, contribuimos a la cobertura de los gastos públicos. ¿Se ha entendido? Ok. En ese entendido, entonces, la aplicación de los tributos recae en ciertos criterios. A ver un ratito. Entonces, el Estado analiza la capacidad contributiva y esta capacidad contributiva recae, es decir, es analizada a través de criterios razonables y justos, que el Estado piensa que son razonables y justos, porque no necesariamente es así. Entonces, vamos a dar un poco la lectura para poder desglosar. Entonces, en ese entendido, la aplicación de los tributos recae a través de criterios razonables y justos, por lo que la capacidad contributiva sería la magnitud sobre la cual se establezca la cuantía de los pagos impositivos. Entonces, si tú tienes una mayor capacidad contributiva, tú vas a pagar más tributo. Y eso dice el Estado a través de la aplicación de criterios razonables y justos. ¿Y cómo la cuantía debe ser fijada? Esta cuantía tiene que ser fijada en las leyes. Por eso aquí te está diciendo, la cuantía debe ser fijada por el legislador. Entonces, el legislador, ¿qué hace? Lo único que hace es escribir la ley.
y te dice, tú vas a pagar tributo de tanto por ciento sobre tal cosa. Y esto nos va a permitir a nosotros una participación igualitaria para coberturar los gastos públicos. Ok. Sin embargo, o sea, yo me pongo a pensar y digo, por más que el Estado analice nuestra capacidad de cada uno y diga, tú tienes más capacidad, tú menos, y él crea que tienes razones justas y razones igualitarias para todos, nosotros nos podemos a pensar, ¿serán idóneos? O sea, ¿será lo correcto? Y por eso es que nosotros tenemos que analizar la idoneidad abstracta de la capacidad contributiva como principio distributivo de las cargas tributarias. Entonces, el Estado analiza tu capacidad contributiva y te dice, tú vas a dar más o tú vas a dar menos tributo. Ahora, ¿eso es lo correcto? Eso es lo que te está diciendo el título. Si bien este término es abstracto, es decir, es difícil de entender, no es como ver una pintura, ustedes conocen el arte abstracto y el arte real, ¿no es cierto? Tú ves un arte real y ves una pintura, unas montañas, el sol, entiendes perfectamente el paisaje. Pero si tú ves un arte abstracto, ves rayas, ojos, colores, manchas, y tú quieres darle un entender a eso. Y al momento de tú entender esa pintura abstracta, estás metiendo tus ideas, es decir, subjetivo. No es objetivo, subjetivo. Entonces tú, con tus propias ideas personales, le estás dando una razón a esa pintura abstracta. Lo mismo hace el Estado con las cargas tributarias. Él dice, a ver, si yo digo que el IVA es el 25% para todos, así todos van a aportar de forma igualitaria en función a sus utilidades. Ya, el Estado lo entiende así, pero tú como empresa ves a tu competencia y tiene doble contabilidad. ¿Cómo eso es igualitario? Yo les pongo a ustedes a razonar y a pensar. ¿Es idóneo el 25%? ¿No debería mejor ir a ver las ventas facturadas? ¿O mejor ir a ver sus compras? ¿No sería lo mejor? Entonces, hay que también nosotros, hay que criticar esa idoneidad abstracta, porque lo abstracto no es objetivo, es subjetivo. Entonces, vayamos a leer un poco, bueno, creo que ya les he dicho todo en mis palabras, pero vamos a leer textualmente lo que dice la diapositiva. Nos dice que es evidente que lo mejor para medir la aptitud económica de cada uno de nosotros para aportar con impuestos sería a través de un método matemático directo y exacto. Sin embargo, este tropezaría con dificultades. Evidentemente, un método matemático es lo mejor porque te está diciendo, aplica esta formulita y me vas a dar un resultado, despeja X, por así decirlo. Pero no nos olvidemos que los métodos matemáticos y cualquier método es una abstracción de la realidad. Es decir, lo que hace es tomar ciertas variables que consideramos importantes y con eso hacemos nuestro modelito. Entonces, si bien tal vez generalmente nosotros decimos el método matemático es lo mejor, directo, exacto, despejas X y para de contar y con eso vemos la aptitud económica de cada uno para ver cuánto vamos a tributar. Pero no, eso nos ocasionaría dificultades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo multivariable donde cada variable tiene su importancia en función al tiempo, en función a ciertas circunstancias. En ese entendido, son las circunstancias fácticas, es decir, los hechos imponibles, los hechos generadores de tributos. ¿Cuál es un hecho generador de tributo? Necesariamente estamos hablando en términos monetarios. El Estado, entonces, se basa en hechos imponibles, en circunstancias fácticas que generan la obligación de tributar. Y con eso justifican la capacidad contributiva. ¿Y cuáles son esas circunstancias fácticas, Isabel?
Por ejemplo, si nosotros decimos la capacidad contributiva crece en relación a ¿qué? Al ingreso. Ese ingreso es el hecho imponible, es la circunstancia fáctica, es lo real que aumenta tu capacidad contributiva. Y esto le da una pauta al Estado para generar leyes y para analizar la capacidad de cuánto tú puedes contribuir a través del tributo. Perdón, me decías, Carlos, perdón, no escuché nada, te escuché como que súper lejos. Claro, no hay ningún problema. Ay, perdón, chicos, se me secó mi garganta. Ok. El Estado, ¿cómo se da cuenta que tú tienes capacidad económica, tienes aptitud económica para pagar un tributo? Te pregunto, Carlos. Yo soy Estado y te veo a ti, Carlos, y te digo si tienes o no tienes aptitud económica. A ver, analicemos. ¿Cómo yo puedo, claro, cómo yo puedo, como Estado, como yo, coactivamente, es decir, te obligo a ti, Carlos, a pagar tributo? ¿Cómo? Muy bien. Esos tus ingresos son hechos fácticos, son circunstancias fácticas, son hechos imponibles, mediante el cual el Estado se da cuenta y te está mirando y te está diciendo, tú me tienes que pagar más tributo, Carlos. Entonces, el Estado se basa en circunstancias fácticas como un síntoma de capacidad contributiva. Es decir que, por ejemplo, si yo comparo el ingreso de Carlos versus el ingreso de Isabel, probablemente Carlos tiene más ingreso. Y si solo tomamos, por ejemplo, en cuenta un impuesto, el impuesto a las utilidades de las empresas, 25%, ¿cuál va a pagar más, Carlos o Isabel? ¿Quién tiene más ingreso? Carlos. Y cuando yo vaya a pedirle a Carlos sus tributos, ¿quién va a pagar más? Carlos. Porque él está con más aptitud económica para pagar tributos. ¿Y cómo me doy cuenta yo como Estado? A través de circunstancias fácticas, a través de hechos imponibles. ¿Hasta aquí ya? Nada siempre, nada siempre. En resumen, dice, Muy bien, Carlos, perfecto. No puedes haber dicho mejor. Gracias. Ok, ¿alguien más? Licenciada, ¿y cómo el Estado calcula nuestros ingresos? Digamos, si no tengo un trabajo formal, ¿cómo calcularía mis ingresos? No, pues, Oriana. O sea, si tú no tienes ingresos, no te va a cobrar impuestos. Por eso te digo, por eso estábamos conversando justamente con Carlos, si el Estado ve que tú tienes ingresos, ya tienes que pagar impuestos. Si no ve el Estado que no tienes ingresos, no tienes que pagar impuestos. Y ahora, ¿cómo ese ingreso el Estado lo ve? Creo que ahora estoy captando tu pregunta, ¿o no? ¿Cómo el Estado puede ver?
Sí, licenciada. O no, creo que lo he estructurado mal tu pregunta. ¿Cómo el Estado se da cuenta que uno tiene más ingreso que otro? Si hablamos de empresas lucrativas, ¿cómo el Estado se da cuenta? A ver, analicemos un caso concreto. ¿Cómo el Estado se da cuenta que la empresa A tiene más capacidad que la empresa B? ¿Cómo el Estado puede ver esos ingresos? Les pregunto a usted. Analicemos un poco el caso concreto que puso Oriana en la mesa. Mediante los estados de resultados de cada empresa, Lice, ya que en ahí se muestra las utilidades Ya, que tiene estamos cada bien. una. Muy bien, Jeremy. Cada mes, todas las empresas tienen que declarar, ¿qué cosa? Cada mes, no necesariamente cada año. Cada mes, ¿qué declaran todas las empresas? Las ventas que tuvieron en el mes. Las ventas facturadas mensuales, ¿no es cierto? Entonces ya el Estado está empezando a mirar cuánto estás ganando vos, Isabel, cuánto estás ganando, Carlos, cada mes. Entonces tú necesariamente tienes que cumplir con ciertos requisitos para que el Estado también te esté echando un ojo. Y ahora creo que hemos entrado en temas sin querer queriendo, es sobre la ley que se ha abrogado, es acerca de las propiedades de todos. Como tú tienes esa mansión, Isabel, si nunca has declarado ni una factura de venta, no tienes ni una empresa. Entonces, el Estado, ¿qué está haciendo? Está utilizando más herramientas para poder ver la capacidad contributiva de todos. Y una de esas herramientas es ir a ver qué es lo que tiene cada persona a nivel individual, ya ni siquiera solo empresas. Nos está yendo a analizar a todos el Estado. ¿Y con qué fin? Pues con qué fin de que paguemos impuestos, con el fin de que todas nuestras casas, sus impuestos estén al día, de que no vendamos cosas ilícitas en el mercado y bueno, y otras cosas más. Pero básicamente es eso. Entonces, ¿cómo el Estado se da cuenta? Si hablamos de un caso concreto de empresas lucrativas, el Estado se da cuenta, pues tú estás inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales, tienes tu matrícula de comercio activa y pues todos los meses estás declarando y el Estado ahí se da cuenta si tienes pérdidas, si tienes ganancia y a fin de gestión, pues haces un cierre y también le dices al Estado cuánto has ganado o cuánto has perdido en tu actividad que corresponde. ¿Hasta aquí quedó claro todo? Ya chicos, entonces quedamos ahí, nos vemos mañana en horario normal de clases, bueno, y los que quieran denunciarme, háganlo, o conversen conmigo y podemos quedar en algo. Bueno, esto es todo por hoy, yo me despido, gracias por todo. Una consulta, en este caso, digamos, ya, poniéndome como ejemplo, mis papás tienen, digamos, un negocio que sería una carnicería ya, y, digamos, no tienen el NIT. No tiene NIT, trabaja en una provincia muy alejada y digamos, si tuviese NIT, ¿cómo yo daría la factura, digamos, si estoy vendiendo 1 kilo de pollo? No tendría un poquito de sentido. Si vendemos por menor, no por mayor. Oh, Brandon, gracias por tu... No, entiendo totalmente, entiendo tu pregunta. Gracias, Brandon, por tu aporte. Dentro de los regímenes tributarios, el Estado crea regímenes, es decir, crea grupos de tributos. Ahí están las empresas unipersonales, las empresas medianas, las empresas grandes, los gracos también, ¿no? Dentro de los regímenes, hay regímenes chiquititos, regímenes aislados, que no necesariamente tienen que tener un NIT, no necesariamente tienen que presentar sus facturas mensualmente. Entonces, probablemente la actividad de tus papás pertenezca a un régimen simplificado, se llama. Y ese régimen simplificado, ¿qué es lo que hace? Es pagar un tributo mínimo, porque el Estado piensa que tú ganas, me estoy inventando porque no me sé de memoria ese régimen, no me sé los montos de memoria, porque el Estado asume que la empresa de tus papás gana, qué sé yo, de 100 bolivianos a 1.000 al mes. El Estado asume. Y por esa actividad que tus papás están generando,
por esa aptitud económica, por esa capacidad contributiva que tienen tus papás por tener su carnicería, tienen que pagar un porcentaje mínimo, no necesariamente lo que pagan todos, porque están en un régimen simplificado. Entonces, hay que analizar cada actividad de forma individual para ver dónde pertenecemos y cómo el Estado nos está mirando y cómo el Estado dice cuánto tú tienes de aptitud económica para pagar tributos. No sé si con eso puedo responder a tu pregunta, Brandon. Sí, perfecto. Entonces, digamos, ¿necesariamente tienen que tener un NIF para trabajar o no es tan necesario? ¿O sí tienen que tener un NIF? Tienen que estar inscritos al régimen simplificado, donde en el régimen simplificado no están habilitados para emitir factura, pero tienen NIF. No emite factura, va a decir. No emite factura. Y hay otros regímenes simplificados que no tienen NIF. Por ejemplo, los transportistas. Por ejemplo, los vivanderos. Por ejemplo, los artesanos. Los artesanos, cuando tú vas a comprar un porito, o vas a comprar una pipita, o vas a comprar un chulito, no te dan factura. Y tú no le puedes pedir que te dé factura, porque los artesanos no emiten factura porque están inscritos en un régimen simplificado y el Estado te dice, tú no vas a emitir factura porque está escrito en la ley, los legisladores lo han escrito y lo han rayado y dicen, no emitas factura. Entonces hay que analizar la situación en concreto. No podemos generalizar, Brandon, ¿ok? Está bien, ingeniera. Muchas gracias, la verdad. Mis papás estaban un poquito angustiaditos No. con este tema. Pero tengo un contador de confianza y le puedo decir que les ayude sin cobrarles nada. Es súper buen tipo. Por favor, porque no les vendría nada mal, digamos, un poquito de orientación en ese aspecto. Sí, no, tranqui, Brandon, me escribes y me escribes sobre la actividad principal de tus papis y más o menos cuánto de ingresos tienen al mes y en función de eso lo analizamos y le pido a mi contador una manito más. Porque no nos olvidemos que nosotros, si bien sabemos de contabilidad, no hacemos contabilidad, somos financieros, chicos. Pero tenemos que saber de todo, ¿ok? Hasta aquí quedamos entonces. Gracias por sus aportes, por sus comentarios. Nos vemos. Y a los denunciadores también los amo. Tengo amor para todos. Chao. Se legaliza. Hasta mañana. Hasta luego, Liz.